Había una mujer que odiaba su cuerpo, no por vanidad, sino por convicción. Le habían enseñado que la carne era inferior, que el espíritu debía elevarse por encima de los instintos, que la verdadera sabiduría vivía en la mente, lejos del pulso animal. Cada mañana se miraba al espejo y veía un enemigo, ese cuerpo que sentía hambre, que pedía descanso, que temblaba de deseo. Una noche tuvo un sueño extraño. Flotaba en el vacío sin forma, pura conciencia. Era libre, ligera, sin peso. Pero algo faltaba. No podía tocar, no podía sentir, no podía saber dónde terminaba ella y dónde comenzaba la nada. Era todo y nada a la vez. Y en ese todo sin forma, descubrió algo aterrador. Sin cuerpo, no existía. Despertó sudando, con el corazón golpeándole el pecho como un tambor ancestral. Y por primera vez en años, no maldijo ese latido. Lo escuchó. Realmente lo escuchó. Como si ese ritmo no fuera solo suyo, sino el eco de algo mucho más antiguo. Algo que venía de muy lejos, de antes de su nacimiento, de antes de su nombre. Nietzsche había visto esto siglos antes. Veía a la humanidad entera tratando de escapar del cuerpo, como si la carne fuera una cárcel y el espíritu un prisionero esperando su liberación. Pero él preguntaba algo incómodo: ¿y si no hay prisionero? ¿Y si el cuerpo no es la cárcel, sino la única forma en que puedes existir? Desde Platón hasta los místicos medievales, la historia del pensamiento occidental fue una larga huida del cuerpo. Dualismos por todas partes: cuerpo versus alma, materia versus espíritu, carne versus divinidad. Como si fuéramos seres divididos, mitad ángeles atrapados en mitad bestias. Pero Nietzsche llegó como un trueno. No para reconciliar el dualismo, sino para destruirlo. No hay dos cosas, decía. Solo hay una, el cuerpo. Y lo que llamas alma, mente, espíritu, conciencia, son expresiones del cuerpo. Manifestaciones de esa inteligencia viva que late, respira, siente, piensa a través de la carne. Suena radical. Y lo es, porque si es verdad, entonces todo cambia. Tu dolor no es castigo divino. Tu placer no es pecado. Tu cansancio no es debilidad. Cada sensación, cada impulso, cada temblor es el cuerpo hablando un lenguaje que olvidaste cómo escuchar. Y aquí está la parte más perturbadora. Nietzsche decía que tu cuerpo es más sabio que tu mente, que hay más inteligencia en un latido que en 1000 pensamientos, que cuando tu mente dice una cosa y tu cuerpo dice otra, casi siempre tu cuerpo tiene razón, porque tu mente aprendió a mentir, pero tu cuerpo aún recuerda la verdad. Esa mujer del espejo comenzó a hacer algo peligroso: escuchar. No a los libros, no a las autoridades, no a las voces que le decían cómo debía ser. Escuchó a su cuerpo y descubrió que cada célula susurraba algo antiguo, algo que venía de antes del lenguaje, de antes de la civilización, un conocimiento que no necesitaba palabras. Nietzsche escribió una frase que aún hace temblar los fundamentos de la filosofía occidental: hay más razón en tu cuerpo que en tu mejor sabiduría. No lo decía como metáfora. Lo decía literalmente. El cuerpo piensa, no como la mente piensa, sino de una forma más profunda, más antigua, más certera. Porque tu mente puede engañarse, puede creer en ilusiones, construir castillos de lógica sobre cimientos falsos, convencerse de cualquier cosa. Pero tu cuerpo no miente. Cuando algo está mal, lo sientes en el estómago.
Cuando alguien es peligroso, se te eriza la piel. Cuando estás en el camino correcto, respiras diferente. Esto no es misticismo barato. Es biología profunda. Tu cuerpo procesa millones de datos por segundo que tu mente consciente ni siquiera registra. Lee microexpresiones, cambios de temperatura, variaciones químicas en el aire. Es una supercomputadora ancestral que evolucionó durante millones de años para mantenerte vivo. Y sin embargo, aprendiste a ignorarlo. Te enseñaron que la razón está en la cabeza y que el cuerpo es solo un vehículo tonto que la transporta. Como si fueras un fantasma manejando una máquina de carne. Como si tu verdadero yo estuviera en algún lugar detrás de tus ojos, observando el mundo a través de ventanas biológicas. Nietzsche veía esta división como la enfermedad fundamental de Occidente. El dualismo que nos partió en dos. Y la consecuencia es devastadora. Vivimos desconectados de nosotros mismos. La mente dice una cosa, el cuerpo siente otra, y nosotros quedamos atrapados en el medio sin saber en quién confiar. Pero hay momentos en que esa división se disuelve. Cuando bailas y dejas de pensar en los pasos, cuando haces el amor y desaparece la distancia entre tú y el otro, cuando corres hasta que la mente se calla y solo queda el ritmo. En esos momentos no eres una mente habitando un cuerpo. Eres un cuerpo pensándose a sí mismo. Nietzsche llamaba a esto la gran razón del cuerpo. No una razón lógica, sino una razón vital. La inteligencia que sabe cuándo retirarse sin que nadie te lo diga. Que sabe qué alimento necesitas antes de que lo pienses. Que te aleja del peligro antes de que tu mente comprenda por qué. Y esta inteligencia no es individual. Es cósmica. Porque tu cuerpo no empezó contigo. Es el resultado de millones de años de evolución. Cada célula tuya contiene la memoria de todas las formas de vida que existieron antes. Eres un archivo viviente de la historia del universo. Piénsalo. Las mismas moléculas que forman tus huesos estuvieron alguna vez en el corazón de una estrella. El hierro en tu sangre se forjó en una explosión supernova hace miles de millones de años. No eres un visitante en el universo. Eres el universo experimentándose a sí mismo en forma humana. Nietzsche intuía esto sin tener la ciencia moderna. Veía el cuerpo como un microcosmos. Un universo en miniatura donde se reflejan las mismas fuerzas que mueven galaxias. Gravedad, atracción, repulsión, expansión, contracción. Todo lo que sucede allá afuera, sucede aquí adentro. Por eso decía que despreciar el cuerpo es despreciar el cosmos. Que quien odia su carne está odiando las estrellas que lo formaron. Que quien reprime sus instintos está intentando ser más que el universo mismo. Una arrogancia disfrazada de espiritualidad. Nietzsche tenía un nombre para ellos, los despreciadores del cuerpo. No solo religiosos fanáticos o ascetas extremos. También filósofos, moralistas, cualquiera que predique que lo verdaderamente importante está en otro lugar. En el cielo, en el más allá, en el mundo de las ideas puras. Estos son los que te enseñaron que tu cuerpo es sucio, que tus deseos son bajos, que necesitas purificarte, elevarte, trascender la materia, como si la materia fuera un error cósmico y tú, un alma atrapada esperando la liberación. Nietzsche los veía y sentía asco. Porque detrás de ese discurso de elevación espiritual, él detectaba algo más oscuro, miedo. Miedo a la vida tal como es.
Miedo al dolor, al deseo, a la muerte, a todo lo que hace que la existencia sea real y no un sueño ordenado. Entonces crean fantasías de mundos perfectos donde el cuerpo no existe. Pero Nietzsche preguntaba, ¿qué clase de vida es esa? Una vida sin hambre, sin sed, sin sexo, sin sudor, sin lágrimas. Eso no es vida. Es una abstracción, un concepto. Y él sospechaba que quienes anhelaban ese mundo desencarnado en realidad nunca aprendieron a vivir en este. Lo llamó la venganza contra la vida. Porque estos predicadores de otros mundos no pueden disfrutar este mundo. Entonces lo declaran ilusorio, inferior, temporal. Y prometen uno mejor, siempre después, siempre arriba, siempre fuera. Pero nunca aquí, nunca ahora, nunca en la carne. Y lo peor, convierten al cuerpo en enemigo. Tus instintos son tentaciones. Tu hambre es gula. Tu sexualidad es pecado. Tu cansancio es pereza. Cada señal natural del cuerpo se reinterpreta como falla moral. Y así pasas la vida en guerra contigo mismo. Nietzsche veía las consecuencias de esta guerra. Gente enferma de negación. Cuerpos tensos, contraídos, reprimidos. Personas que no saben respirar profundo porque aprendieron que mostrar el pecho es arrogancia. Que no saben caminar con gracia porque aprendieron que el placer del movimiento es vanidad. Y los veía crear morales enteras basadas en esa negación. Sistemas de pensamiento donde lo bueno es lo que niega al cuerpo y lo malo es lo que lo afirma. Donde la virtud es la renuncia y el vicio es el disfrute. Como si vivir plenamente fuera un crimen contra algún dios lejano. Pero Nietzsche sospechaba algo. Ese dios lejano es solo una proyección. La imagen de lo que quisiéramos ser si pudiéramos escapar de ser humanos. Un ideal imposible que usamos para castigarnos por ser reales. Y mientras perseguimos esa perfección desencarnada, perdemos la única vida que tenemos. Esta, aquí, en este cuerpo. Él lo resumió en una frase devastadora. Yo os conjuro, hermanos míos, permaneced fieles a la tierra. No como eslogan ecológico, sino como mandato existencial. Deja de soñar con cielos y vive en tu piel. Deja de esperar otra vida y habita esta. Deja de intentar ser espíritu puro y acepta que eres carne que piensa. Porque la tierra no es un lugar inferior. Es el único lugar. Y tu cuerpo no es una prisión temporal. Es tu única forma de estar aquí. Negarlo no te hace más espiritual. Te hace menos vivo. Y la vida, para Nietzsche, era el único valor real. Tu cuerpo habla constantemente. Pero olvidaste su idioma. Aprendiste tantos lenguajes artificiales, palabras, conceptos, teorías, que perdiste la capacidad de escuchar el lenguaje más antiguo de todos, el de la materia viva comunicándose contigo desde adentro. Nietzsche lo sabía. Veía a la gente vivir completamente en sus cabezas, interpretando el mundo solo con palabras, tomando decisiones solo con lógica. Y después se enfermaban. Porque el cuerpo, ignorado, comienza a gritar. Primero con incomodidad, luego con dolor, finalmente con enfermedad. Cada síntoma es un mensaje, pero lo tratamos como un enemigo. Mi cuerpo me traicionó, dicen. Como si el cuerpo fuera algo separado de ti, un dispositivo defectuoso que necesita reparación. Pero Nietzsche te pregunta, ¿y si el síntoma no es el problema, sino la solución? ¿Y si es el cuerpo intentando corregir algo que tu mente se niega a ver? El estrés que te paraliza el cuello, que está tratando de decirte,
El nudo en el estómago antes de esa reunión, ¿qué sabe que tu mente racionaliza? El cansancio que no se va con descanso, qué agotamiento más profundo, señala. El cuerpo no miente. Tú interpretas mal, porque aprendiste a traducir todo al lenguaje de la mente. Convertir sensaciones en pensamientos, intuiciones en argumentos, impulsos en decisiones lógicas. Y en esa traducción, algo esencial se pierde. Como intentar explicar un color con palabras. Puedes aproximarte, pero nunca capturar la experiencia directa. Nietzsche proponía algo radical: dejar que el cuerpo piense sin traducirlo. Sentir sin inmediatamente interpretarlo. Moverse sin primero decidir mentalmente cómo. Confiar en esa inteligencia previa al lenguaje, que sabe cosas que tu conciencia aún no comprende. Esto aterroriza a la mente moderna, porque significa soltar el control. Significa admitir que no eres solo tú quien toma decisiones. Hay una sabiduría corporal operando debajo de tu conciencia, influyendo en todo lo que haces, sientes, piensas, y a veces sabe mejor que tú lo que necesitas. Por eso Nietzsche hablaba del cuerpo como una gran razón, no irracional, sino prerracional. Una inteligencia que existe antes de la lógica y sobrevive después de ella. La misma inteligencia que hace latir tu corazón sin que lo pienses, que cicatriza tus heridas sin manual de instrucciones. Y esta inteligencia no es ciega, es profundamente perceptiva. Detecta cosas que tu mente consciente filtra. Cambios sutiles en el ambiente, peligros no evidentes, oportunidades apenas visibles. Por eso a veces algo te dice que no vayas a cierto lugar, que no confíes en cierta persona, que tomes cierto camino. Eso no es superstición. Es tu cuerpo procesando información que tu mente lógica no puede articular. Millones de años de evolución condensados en un presentimiento. Nietzsche te dice, escúchalo. No como única fuente de verdad, pero sí como voz válida en el diálogo de lo que eres. Porque tú no eres solo tu mente. Eres el cuerpo entero. Cada órgano, cada célula, cada bacteria en tu intestino, participando en lo que llamas yo. Es una democracia biológica donde tu conciencia es solo una voz más, importante pero no absoluta. Y cuando esa voz pretende ser dictadora, el cuerpo se revela. Nietzsche llamó al ser humano un puente. No un fin, sino un tránsito. Un punto de paso entre dos mundos. Pero no lo decía en sentido místico, sino completamente material. Porque en tu cuerpo, literalmente, lo microscópico se encuentra con lo cósmico. Cada célula tuya es un universo. Tiene su propia membrana, su propio núcleo, su propio metabolismo. Billones de células viviendo, muriendo, renovándose constantemente. Eres una ciudad de formas de vida microscópicas que colaboran para crear lo que llamas yo. No eres uno. Eres una multitud. Y al mismo tiempo eres producto del cosmos. Cada átomo de tu cuerpo se forjó en el corazón de una estrella. El carbono que forma tus células, el oxígeno que respiras, el calcio de tus huesos, todo vino de explosiones estelares. Eres, literalmente, polvo de estrellas consciente de sí mismo. Nietzsche intuía esta continuidad. Veía que no hay separación real entre lo biológico y lo cósmico. Las mismas fuerzas que mueven planetas mueven tu sangre. La misma energía que enciende soles enciende tu metabolismo.
Eres parte del mismo tejido, sujeto a las mismas leyes, hecho de la misma sustancia. Por eso decía que el cuerpo es más antiguo que la mente. Porque la materia que te compone existió antes de que existiera la conciencia. Antes de que hubiera pensamiento, había átomos. Antes de que hubiera palabras, había energía. Antes de que hubiera cultura, había cosmos. Y esa antigüedad no te hace inferior. Te hace portal. Un punto donde el universo se vuelve consciente de sí mismo. Donde la materia ciega adquiere ojos para verse, oídos para escucharse, nervios para sentirse. Tú eres el cosmos despertando. Esto cambia todo. Porque si es verdad, entonces cada experiencia sensorial es cósmica. Cuando tocas, el universo se está tocando a sí mismo a través de ti. Cuando amas, el cosmos experimenta conexión. Cuando sufres, la materia conoce el dolor. No estás separado observando desde afuera. Eres el método del universo para experimentarse. Nietzsche lo expresó así: el superhombre no es alguien que trasciende el cuerpo, sino alguien que lo vive tan plenamente que se convierte en canal de fuerzas cósmicas. No es negación de lo animal, sino su intensificación hasta que lo animal revela su dimensión cósmica. Por eso su filosofía parece tan física. Habla de fuerzas, impulsos, energías, no como metáforas, sino como realidades. Porque él veía que la filosofía había perdido contacto con lo real al volverse demasiado abstracta. Quería una filosofía encarnada, una sabiduría que respirara, que sudara, que sintiera. Y advertía: cuando niegas el cuerpo, niegas tu conexión con el todo. Te vuelves un fantasma flotando en conceptos. Pierdes el anclaje en lo real. Y sin ese anclaje, tu pensamiento se vuelve estéril, desconectado, impotente. Porque el pensamiento más potente no viene de libros. Viene del cuerpo en contacto directo con el mundo. El puente que eres no es metafórico. Es literal. Eres el punto donde lo infinitamente pequeño se comunica con lo infinitamente grande. Donde la célula encuentra la galaxia. Donde la carne recuerda que alguna vez fue fuego estelar. Y en ese recuerdo, en esa conexión vivida, está la clave de algo que las palabras apenas pueden tocar. Nietzsche pedía algo que suena simple, pero es revolucionario: permanecer fieles a la tierra. Y con tierra no solo se refería al planeta, sino al cuerpo, a la materia, a lo tangible. A esto que es, no a lo que podría ser en algún cielo inventado. Pero hay un problema: no podemos regresar. Porque una vez que desarrollas conciencia, una vez que aparece el lenguaje y el pensamiento abstracto, ya no puedes ser solo animal. Estás condenado a ser humano, a vivir en esa tensión entre el instinto y la reflexión, entre la carne y la palabra. Y Nietzsche lo sabía. Por eso no proponía primitivismo. No te decía: sé como los animales. Te decía algo más complejo: integra. No niegues la mente, pero tampoco niegues el cuerpo. No renuncies al pensamiento, pero tampoco vivas solo en él. Encuentra una forma de ser consciente sin dejar de ser vital. Esto es lo más difícil, porque la conciencia tiende a separarse, a observarse desde afuera, a convertir la vida en objeto de análisis en lugar de experiencia directa. Y mientras analizas, pierdes. Mientras te observas vivir, no estás viviendo. Estás documentando. Nietzsche buscaba una forma de pensar que no matara la vida. Un pensamiento que surgiera del cuerpo y regresara a él.
no como conclusión abstracta, sino como acción, como movimiento, como transformación. Un pensar que fuera también un danzar. Por eso amaba a los bailarines. Porque en la danza, el pensamiento y el cuerpo son uno. No piensas los pasos y luego los ejecutas. Piensas con el cuerpo, a través del movimiento. Es una forma de inteligencia que la filosofía académica había olvidado completamente. Y veía que la civilización entera estaba enferma de esa separación. Ciudades donde nadie toca la tierra. Trabajos donde el cuerpo es solo un apéndice de la computadora. Vidas donde lo único que se ejercita es la mente, mientras el cuerpo se atrofia frente a pantallas. El resultado, una generación que sabe mucho y siente poco. Que puede explicar emociones pero no vivirlas. Que entiende el deseo pero no se atreve a desearse. Fantasmas informados habitando cuerpos olvidados. Exactamente lo que Nietzsche temía. El regreso a la tierra no es nostálgico. Es urgente. Porque mientras más te separas de tu cuerpo, más te separas de la realidad. Y una humanidad desconectada de lo real es peligrosa. Crea sistemas abstractos que ignoran consecuencias concretas. Teorías que suenan bien pero destruyen vidas reales. Nietzsche te pide, siente. Antes de pensar, siente. Antes de decidir, escucha a tu cuerpo. No para obedecerlo ciegamente, sino para incluirlo en la conversación. Porque tú no eres solo una mente tomando decisiones. Eres un organismo completo navegando la existencia. Y ese organismo sabe cosas. Sabe cuando estás en peligro antes de que lo pienses. Sabe qué necesitas antes de que lo nombres. Sabe la verdad antes de que la argumentes. No siempre, no infaliblemente, pero con más frecuencia de lo que tu mente quiere admitir. Aquella mujer del espejo finalmente hizo las paces. No porque su cuerpo cambiara, sino porque cambió la forma de mirarlo. Dejó de verlo como enemigo y comenzó a verlo como templo. No un templo donde habita algo divino. Un templo que es divino por sí mismo, porque en cada célula late el pulso del cosmos. Nietzsche no quería que odiaras la mente. Quería que dejaras de usarla para escapar. Porque la mente puede ser herramienta de negación o de afirmación. Puede construir jaulas conceptuales o puede danzar con lo real. Todo depende de si está conectada al cuerpo o flotando en abstracciones. El cuerpo que tienes no es casualidad cósmica. Es el resultado de miles de millones de años de evolución. Cada función, cada sensación, cada impulso tiene una historia más larga que cualquier civilización. Cuando lo ignoras, estás ignorando eones de sabiduría acumulada en tu carne. Y cuando lo escuchas, algo se abre. Una puerta entre tú y el todo. Porque el cuerpo no tiene la ilusión de separación que tiene la mente. Sabe que no termina en tu piel, que respiras el mismo aire que todos, que tus átomos se reciclan constantemente, que eres parte de un sistema vivo mucho más grande. Nietzsche te deja una pregunta final grabada en tu médula. ¿Qué harías si comprendieras que tu cuerpo no es tuyo, sino el universo prestándote una forma por unas décadas? ¿Lo tratarías como enemigo? ¿Lo usarías solo como herramienta? ¿O lo habitarías con reverencia, sabiendo que cada latido es el cosmos experimentándose a sí mismo? Suscríbete a Sueño Vivo y activa las notificaciones, porque cada video es una invitación a regresar al cuerpo que abandonaste, a sentir el pulso cósmico latiendo en tu pecho.
a recordar que no eres un alma atrapada en carne. Eres carne que despertó. Y eso es más sagrado que cualquier cielo inventado.